Génesis capítulo 12. Cuando lo encuentre, usted me regala un amén. Y dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque este espacio que nos permites estudiar. Ayúdanos Señor a comprender lo que quieres entregarle a la congregación, este mensaje que ha venido ardiendo en mi corazón Señor por semanas. Señor, que esta palabra sea una palabra que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, nuestro ser, y que no solo se quede en ese lugar, sino podamos ponerlo en práctica. Te damos la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vemos unos puntos importantes en la promesa que Dios entregó a Abraham. A Abraham en este caso. Primero, le dijo: vete de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le estaba prometiendo una tierra a Abraham. Por eso constantemente se habla de la tierra prometida. Es en este momento en el cual vemos la promesa de Dios sobre la tierra. Más adelante dice: y haré de ti una ¿qué? Diga conmigo: y haré de ti una nación grande. El propósito, lo que Dios iba a hacer era una nación con Abraham. El propósito era un propósito grande, porque una nación no se hace con una familia de 12, ¿o sí? ¿Usted cree que 12 familias se pueden reunir y decir: ahora somos un país? Tienen que ser una nación. Estamos hablando de muchas personas. No solamente estamos hablando de multiplicación, sino que estamos hablando que para que una nación pueda existir debe tener un pedazo de tierra. Y lo tercero que necesitaba para ser una nación era recursos. Necesita gente, tierra y ¿qué? Y recursos. Una nación pobre, ¿cómo funciona? No funciona. Y si vemos nosotros el plan de Dios, la visión de lo que Dios le está entregando, diga conmigo: la visión. La visión que Dios le está entregando a Abraham no es una visión a corto plazo, es una visión a largo plazo. El plan que Dios tenía con Abraham y con su descendencia era un plan que en los círculos de organizaciones se utiliza la palabra macro. Diga conmigo: macro. ¿Qué es la palabra macro? Mire, por ejemplo, la palabra micro, que es lo opuesto de macro, que es un microscopio, que lo que uno ve son las cosas pequeñas. Macro es para ver las cosas grandes, mirar las cosas desde un punto de vista grande. Y muchas veces nos enfrascamos en ver las cosas pequeñas, en los detalles. Y no es que sea malo, pero lo que quiero enseñarte en este día es que el propósito que Dios tiene con Abraham no era un propósito de un hijo. Hay veces nos sentamos y hablamos y estudiamos y decimos: sí, Dios cumplió su promesa porque Abraham tuvo un hijo. Y no es así. Dios sí cumplió su promesa, pero no porque Abraham tuvo un hijo, sino porque Israel se convirtió en una nación que hoy todavía podemos ver que la nación de Israel existe, con mucha gente, con muchos recursos y con la tierra que Dios les prometió. Tenemos que empezar a mirar las cosas a larga escala. Nos enfrascamos en ver parte por parte por parte. Podemos ver, por ejemplo, Abraham y la promesa. Hay veces estudiamos a Isaac y a Jacob. Luego estudiamos la vida de José. Es más, hemos hecho series completas de 5 o 6 mensajes solo sobre la vida de José, hablando de lo lindo que Dios lo convirtió a él de un esclavo a un príncipe. Pero ¿sabe qué? Ese no era el propósito completo de Dios, era solo parte del propósito de Dios. Luego estudiamos cómo vino la esclavitud en Egipto. Después de la esclavitud vienen las plagas, viene la libertad, el cruce del Mar Rojo y empieza la época del desierto.
Y el desierto luego los lleva al Jordán donde muere Moisés, y ya Josué cruza el Jordán y empiezan a llegar a conquistar la tierra prometida. Lo que quiero que usted entienda hoy, mi hermano y mi hermana, es que de la misma manera que Dios hizo un plan con Abraham, y no era un plan a pequeña escala, sino a grande escala, los planes y los propósitos que Dios tiene para contigo son planes a larga escala, no son a pequeña escala. Lo que quiero decirte en esta mañana es que la escena que estás pasando en tu vida, o el momento que estás pasando en tu vida, es solo algo que va a enlazar en el grande plan que Dios tiene para tu vida. No solamente contigo, sino con tus hijos, con los hijos de tus hijos, con los hijos de tus hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Dios tiene un plan grande contigo y con tu familia. ¿Cuántos creen eso? Digan amén. Durante los siguientes domingos estaremos estudiando la importancia de la visión. Y yo quiero que ustedes miren este plan no solamente como parte por parte. Le doy un ejemplo. Estudiamos la vida de José. ¿Y sabe cuál era el propósito de la vida de José? El propósito no era convertirse en un príncipe. El propósito en la vida de José era el siguiente: que para poder ser una nación necesitaban recursos. Y para ellos conseguir recursos no los podían conseguir estando andando vueltas por todo lugar. Tenían que tener un lugar donde establecerse. Venía una hambruna en la tierra. Entonces Dios mandó a José a Egipto de antemano para que él fuera el canal para que sus hermanos y su padre vinieran a Egipto, se establecieran y se empezaran a multiplicar. Si usted no me lo cree, vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 1. Y lo vamos a leer del versículo 6 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Si usted lo encuentra, me regala un amén. Dice la palabra de Dios. Y murió, ¿lo tiene conmigo? Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? ¿Y qué? En otras palabras, se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12. Y te multiplicaré y serás fructífero. No se cumplió con José. Después de José dice, y murió José y todos sus hermanos. Y entonces los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron. Y dice, y fueron aumentados y fortalecidos. ¿Cómo? Y se llenó de ellos, se multiplicaron en tal manera que mire lo que dice el versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es ¿qué? Es mayor y ¿qué? Y más fuerte. Ellos llegaron como extranjeros a una tierra, y estando extranjeros en esa tierra, se multiplicaron, se fortalecieron de tal manera que llegaron a ser mayores que el imperio egipcio. Los que conocen historia saben que los egipcios estaban en uno de los momentos de prosperidad impresionantes. Hoy podemos ver las reliquias, las pirámides de las cosas que ellos construían. Fue un imperio muy poderoso, la era de los egipcios. Y los israelitas llegaron ahí y fueron más número y más ¿qué? Y más fuertes. La ida a Egipto era necesaria. De ellos no haberse ido a Egipto, seguramente no tendrían un lugar donde multiplicarse, fructificarse y mucho menos donde conseguir fuerza. Y se volvieron tan fuertes que mire lo que el rey les dice a los egipcios: ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Versículo 12, lo puede leer conmigo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La opresión que se levantó en este momento para colocar a los hijos de Israel bajo esclavitud, para colocarlos a ellos sobre el yugo para que no se multiplicaron, no fueron más que un canal que Dios puso para fortalecer, para multiplicar más a los hijos de Israel. No era más que un canal que Dios había puesto, gracias, sobre Egipto, para que ellos que se multiplicaran y se fortalecieran aún más. Vengo a decirte en esta mañana, pueblo de Dios, que si Dios ha permitido que alguien coloque opresión sobre tu vida, que si Dios ha permitido que pases por una etapa de tu vida en la cual te sientes que estás bajo presión, que te quieren hundir, que no te quieren dejar progresar, es porque Dios te está preparando para un tiempo de multiplicación, un tiempo de fortaleza, para un nuevo ciclo en tu vida, para un nuevo ciclo en tu vida. Esta etapa era necesaria. Era necesario que ellos entraran en esclavitud. Venga, le explico. Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 20 en adelante. Mire lo que sucede en el momento en el cual Dios está hablando con Moisés y le está diciendo qué es lo que va a suceder. En el versículo dice 20: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Versículo 21: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos ¿qué? Sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Cuando usted sale en una misión de tratar de conquistar una tierra, de tratar de formar una nación, usted necesita recursos. Estos recursos hoy en día son tan guardados que en el país nuestro, la República de Colombia, hay una bóveda en la cual está el Banco de la República, el oro de Colombia. Y basado en el oro que Colombia tiene guardado en esas bóvedas, es que mandan a imprimir los billetes. Por eso los billetes acostumbraban a decir 1,000 pesos oro. ¿Alguien recuerda eso? Eran las notas del oro. El oro es preciado y son los metales que los países guardan para establecer su nivel de riqueza. Y mire el nivel de riqueza con el que salió el pueblo de Israel de Egipto. Tenían tanto oro que se dieron el lujo que cruzando el Mar Rojo hicieron un becerro de oro macizo. Todos los israelitas en el desierto, pobrecitos los esclavos, sacaron oro para hacer un becerro, oro que nunca más se utilizó porque se quemó ese becerro, era inmundo. Y después, años después, Dios le da la instrucción a Moisés para construir el tabernáculo, y la gente traía tantas provisiones que Moisés tuvo que decir: no traigan más porque ya no sobra. Para construir el tabernáculo se necesitaban los utensilios de oro, los utensilios de plata y los utensilios de bronce. ¿De dónde sacaron los israelitas tanto oro, plata y bronce? Que aún pasando a la tierra prometida todavía tenían alhajas suficientes para formar su nación. Era necesario que ellos entraran en esclavitud para que Dios pusiera gracia sobre ellos y pudieran despojar así a Egipto de su vecino y de su vecina, les dieran el oro y la plata que ellos iban a necesitar para poder cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida. Era necesario que ellos estuvieran en el desierto, porque en el desierto, muchos coinciden, fue el momento en el cual Israel se armó
Cuando usted va a pelear con un enemigo, usted necesita armamento. Y cada vez que ellos peleaban con un enemigo, recogían todas las armas, todas las espadas, todos los escudos. Ellos se quedaban con ellos y cada vez se armaban más y eran más poderosos. Ellos no hubieran podido cruzar el Jordán y enfrentarse a todos los enemigos que venían si iban con las manos vacías. Necesitaban el desierto también para armarse. Por eso quiero, mi hermano, de que usted abra su cosmovisión en esta mañana. Que no se pegue a la escena en la que usted está viviendo en este momento de su vida. Créalo, que lo créalo. Que Dios ha creado un propósito, un plan grande para su vida. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y cosas que ni siquiera han subido al corazón del hombre son las que hay preparadas para aquellos que le aman a Dios. El plan que Dios tiene preparado para tu vida es algo que tiene que ver contigo, con tus generaciones, con muchas generaciones por venir. Es algo grande, victorioso y poderoso. Debes de creer y confiar en la palabra de Dios. Pero sufrimos de la memoria de corto plazo. Sufrimos de la vista que solo vemos lo que tenemos enfrente. Sufrimos porque estamos pasando un desierto. Sufrimos porque estamos pasando tiempo de opresión. Pero no entendemos que Dios te está preparando todo, teniéndote listo para llevarte al lugar al que Él tiene preparado para ti. Tienes que abrir los ojos. Tienes que empezar a mirar las cosas desde lejos. Entender que el plan de Dios es un plan macro, un plan grandísimo, un plan gigantesco. Desde Abraham hasta la tierra prometida, el plan con Abraham, estamos hablando de cerca de 500 años que pasaron. Esa fue la clase de visión que Dios le entregó a Abraham. No era una visión para que se cumpliera en 6 meses, una visión a largo plazo. Pero si miramos los detalles y las cositas pequeñas de la vida, podemos decir: no, esto no sirve, no, aquí no se puede, no lo voy a poder hacer. Hoy quiero que te levantes en el nombre del Señor y empieces a creer en la palabra de Dios. Que si Dios ha dicho que Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Si Dios ha dicho en su palabra y te ha dado una promesa, así tus ojos no la vean, la palabra de Él se va a cumplir en tu vida. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él ha dicho que tu familia le va a servir a Dios, así te veas a tus hijos perdidos, así tú veas a tus hijas en cosas que no son, Dios ciertamente hará que esa palabra se cumpla. Solo cree en Él, que Él está pasando de etapa a etapa a etapa, para que al final puedas llegar, ver y decir: Dios ciertamente cumplió su propósito en mi vida y en mi familia. Dele la gloria a Dios en esta mañana. Quiero hacer un detalle aquí en el libro de Éxodo. Para muchos teólogos, el Egipto representa salir de la esclavitud del pecado en la vida del cristiano de hoy. Cuando se habla de cruzar el desierto, de salir de Egipto para entrar a la tierra prometida, hablamos de cómo la esclavitud de Egipto representa el pecado, y Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, rompió esa esclavitud del pecado y nos empieza a llevar a la tierra prometida. Pero yo quiero que usted tenga una perspectiva más profunda de esto. Podemos ver en el libro de Éxodo, en el libro de Números, 2 veces en el libro de Éxodo y 3 veces en el libro de los Números, cómo el pueblo de Israel se quejaba y le decía a Moisés: es que en Egipto nosotros comíamos carne, es que en Egipto nosotros teníamos agua, es que en Egipto sí podíamos hacer esto, es que en Egipto. Y constantemente se acordaban de cómo era su vida. ¿A alguien le gusta vivir en la esclavitud? Pero muchos de nosotros vivimos en una vida pasada, en la vida de esclavitud del pecado, y éramos felices haciéndolo. El pueblo de Israel, a pesar de experimentar la libertad, prefería seguir viviendo esclavo de Egipto que haber salido de la libertad. Y muchas veces ustedes y nosotros sufrimos de eso, que nos gusta y nos acostumbramos a la esclavitud, porque en la esclavitud sí hay cierta provisión,
pero la esclavitud requiere todo de nosotros. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos tenían la provisión, tenían comida, pero eran esclavos. Y hoy es posible que usted no sea esclavo de una persona, que alguien no sea dueña de usted como era en la antigüedad. Pero puedo decirle que hoy todavía somos esclavos del temor. Somos esclavos de el tú no puedes. Somos esclavos de la falta de fe, que constantemente escucha la palabra no puedo, nunca lo voy a lograr, no tengo la manera, no tengo los recursos. Hoy he venido a decirte que el Señor está moviendo las cosas para romper el espíritu de esclavitud que hay sobre tu vida, para que rompas el temor que te tiene aferrado a el Egipto y puedas decir soy libre, camines el desierto y empieces a entrar a la tierra prometida que Dios tiene preparada para ti y para tu descendencia. Es hora de que dejes de mirar atrás y mires hacia el frente. Es hora de que empieces a caminar en fe, creyéndole al Dios Todopoderoso, que si Él ha dicho que lo puedes hacer, ciertamente lo vas a lograr hacer. Que yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Él estará conmigo todos los días de mi vida. Que todo lo que voy a hacer será prosperado. Que hacia así mis ojos no lo puedan ver, yo lo creo en fe, que Él ciertamente hará lo que Él ha dicho que va a hacer. Vamos, denle la gloria a Dios en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Vamos a leer el versículo 3 para que usted se ubique en donde estamos. Moisés está hablando con el pueblo. Les está explicando la famosa fiesta de la Pascua. Para ellos todavía no lo era. Ellos apenas estaban saliendo de Egipto. Versículo 3. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo, léalo en voz alta conmigo: tened, una vez más, dígalo conmigo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Hoy el Señor me ha dado una palabra para tu vida. Es el día de que salgas de la casa de la servidumbre del temor. Es día para que salgas de la casa de la servidumbre del yo no puedo. Es día de que salgas de la casa de la servidumbre del que nadie me quiere, nadie me ama, no lo puedo hacer. Hoy es el día para que creas la palabra de Dios. Dice la Biblia que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser ¿qué? Yo soy un hijo de Dios. No sé qué es usted, pero yo soy un hijo de Dios. Y yo sé que si soy un hijo de Dios, Dios está conmigo. Y aún las cosas que son imposibles para mí, son posibles para Él. Así yo no pueda hacerlo, así no tenga cómo hacerlo, así no hayan recursos para hacerlo. Si Dios está conmigo, no hay nada que me pueda hacer frente. Yo saldré victorioso, cruzaré, llegaré a la meta y ciertamente Dios cumplirá su propósito en mi vida. Gloria a Dios, gloria al Señor.